Hola jóvenes, empecemos esta vez con la parte de la química orgánica. Espero que les sirva. Esta sería la semana número 13. Veamos qué nos dice esta de introducción a los compuestos orgánicos. Entonces, vamos a ver lo que es química orgánica. Cuando hablamos de química orgánica, nosotros estamos hablando de la parte de la química que estudia los compuestos formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno principalmente, dejando de lado aquellas especies que poseen, por ejemplo, CO2, HCO3, HCN, no son orgánicos. Principalmente encontramos que los compuestos orgánicos formados principalmente por estos elementos tienen un enlace covalente. Entonces, si podemos hablar de las propiedades de los compuestos orgánicos, principalmente estaremos hablando de las propiedades de compuestos que tienen enlace covalente, como por ejemplo que tienen bajos puntos de fusión y ebullición. Son blandos. Y aquí aparece un término que no lo hemos usado mucho. Son termolábiles. ¿Qué significa esa palabra, termolábil? Termolábil implica termo, temperatura, la habilidad, capacidad para reaccionar. Es que muchos de los compuestos orgánicos reaccionan con la temperatura. Muchas veces se descomponen, muchas veces pueden dimerizar, pueden hacer diferentes cosas. Entonces, esta idea de termolabilidad es que más o menos van a reaccionar con la temperatura. Otros son solubles en compuestos orgánicos, caso de etanol, éter, acetona, etc. Cabe destacar que dentro de todos los elementos que hemos mencionado, una de las cosas importantes es que podríamos decir de que es el átomo de carbono el principal elemento de todos estos compuestos orgánicos, razón por la cual también se le llama compuesto o la química del carbono. Entonces, vamos a analizar qué es lo que sucede con el átomo de carbono. Si consideramos el átomo de carbono C6, 1s2, 2s2, 2p2, tenemos esta notación para el carbono. Inicialmente, podríamos decir de que este átomo puede formar solamente 2 a máximo 3 enlaces, pero nosotros sabemos de que el átomo de carbono puede formar 4 enlaces. Y es que si consideramos, nosotros vemos el átomo de carbono usualmente de esta manera, ¿correcto? Pero ¿qué debe pasar para ir de este átomo a este átomo? Veamos qué sucede. Lo primero que debemos considerar es que el átomo de carbono, para hacer los compuestos orgánicos, hace lo que se llama una hibridación de orbitales. La pregunta es ahora, ¿qué es una hibridación? Una hibridación implica una mezcla de orbitales para generar una nueva especie, de tal manera en que se van a mezclar los orbitales y van a generar una nueva forma de orbital. Pero cuando nosotros queremos analizar esto, vamos a ver 3 casos. Caso 1. Nosotros tenemos el carbono como 2s y el 2p, ¿correcto? Vamos a hibridizar estos orbitales de tal manera que voy a mezclar
este S con estos 3p. Para lo cual, lo primero que voy a hacer es voy a promocionar este electrón aquí. Si voy a mezclar un S con 3p, obviamente lo que me va a generar es una hibridación sp3 con 4 electrones desapareados en los orbitales. De tal manera que voy a ver al carbono de esta manera. Si hago el enlace con este carbono, voy a tener que el hidrógeno se enlaza con este, otro hidrógeno acá, otro hidrógeno acá, otro hidrógeno aquí, otro hidrógeno acá, otro aquí, y aquí voy a tener el enlace sigma. De tal manera que voy a generar el CH3, CH3. Esto quiere decir que estoy con la familia de los alcanos, cuyo enlace siempre es sigma y una hibridación sp3. Su ángulo de enlace puede variar, pero principalmente puede estar entre los 104,9 grados. Eso es el caso 1. En el caso 2, empezamos con la misma idea, el 2S, el 2P, y esta vez, otra vez voy a hibridizar este, pero solamente con 2. Y vamos a mandar un electrón por acá. De tal manera que si voy a hibridizar un orbital S y 2P, voy a tener el sp2 y un P solo, sin hibridización. Entonces lo que voy a tener aquí es esto. De tal manera que si tengo ese carbono, lo voy a ver así, un enlace sigma, hidrógeno, 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 pero hay que recordar que me queda un orbital P que no ha sido hibridizado. Por tal razón, esto me forma el enlace pi. De tal manera que lo que tengo es CH2, doble enlace CH2. Y aquí está la familia de los alquenos. Siempre el enlace carbono-carbono está formado por un enlace sigma y un enlace pi, considerando que el ángulo de enlace es 120 grados y su hibridación es sp2. Tenemos el caso 3. En el caso 3 tengo el 2S, 2P, y lo que voy a hacer es, voy a hibridizar este con este de acá, enviando un electrón, de tal manera que tengo SP y 2P libres. De tal manera que este carbono se ve de esta manera. Ahora, vamos a hacer el enlace. Acá un hidrógeno, acá otro hidrógeno. Esto es mi enlace sigma. Teníamos el enlace pi, producto de un P. Pero ya no tenemos uno, sino tenemos dos. Entonces lo que genero es CH, triple enlace CH. Y he generado los alquinos. Hibridación SP. Su triple enlace está formado por un sigma y 2pi con un ángulo de enlace de 180 grados. Entonces, ya estamos viendo que tenemos hibridación SP, SP2 y SP3. Tenemos también los alcanos, alquenos y alquinos. Y eso implica entonces que tenemos diferentes formas de encontrar el átomo de carbono enlazados a otros carbonos u a otros átomos. De tal manera que si nosotros vamos a encontrar un enlace simple y vemos al carbono rodeado solo por enlaces simples, ese carbono estará con una hibridación tipo sp3. Si vemos un carbono enlazado a cualquier átomo con un doble enlace, eso implica que tenemos una hibridación sp2, sea carbono-carbono, sea carbono-oxígeno. O también podríamos encontrar carbono enlazado a un triple enlace con un nitrógeno.
Y eso sería una hibridación sp. Ahora, ¿cuáles son las propiedades del carbono? ¿Qué lo hace tan especial para que pueda tener toda una química específica de ese átomo? Primero, su covalencia. ¿Qué cosa implica la covalencia? Compartición de electrones. 2. Su tetravalencia. Su tetravalencia implica capacidad para formar 4 enlaces. 3. Su autosaturación, que implica la capacidad para formar enlaces consigo mismo y formar diferentes tipos de cadena. También tenemos los tipos de carbono, y cuando hablamos de tipos de carbono, hablamos de un carbono primario, un carbono secundario, un carbono terciario y un carbono cuaternario. Pero esto solo sirve cuando tenemos alcanos. Un carbono primario es aquel carbono que comparte un electrón con un carbono. Carbono secundario es un carbono que comparte 2 electrones con 2 carbonos. Carbono terciario y obviamente el carbono cuaternario, que comparte todos sus electrones con 4 carbonos. ¿Cómo se observa esto? Veamos. Se me ocurre tener una estructura, por ejemplo, ¿no? Tenemos esta estructura y me dicen identifique los carbonos dentro de la estructura. ¿Qué tipo de carbonos son? Primario, secundario, terciario, cuaternario. Entonces, veamos, ¿no? Este carbono que no tiene otra cosa alrededor que no sea otro carbono, obviamente, como hemos dicho, aquí debe haber hidrógenos, pero no los voy a poner para no hacer más grande la estructura. Entonces, si solamente vemos a este carbono unido a un carbono, este será un carbono primario. Este carbono que está acá tiene 1, 2, 3 carbonos a su lado, carbono terciario. Este carbono que está acá tiene 2 carbonos a su alrededor, secundario. Este sería secundario. Este de acá es cuaternario, 1, 2, 3, 4. Este es primario. Este es terciario. Este es terciario. Este es primario. Este es primario. Este de acá es secundario y este es primario. Nótese que no estoy tomando que están enlazados al cloro y al bromo porque la definición me dice solo para aquellos que están enlazados carbono-carbono. Así que cuidado. Muchos también dicen, profe, a mí me han enseñado que cuando SH3 es un carbono primario, cuando SH2 es secundario, cuando SH es terciario, y cuando no tiene carbonos o cuando no tiene hidrógenos, es cuaternario. ¿Correcto? Primario, secundario, terciario, primario, cuaternario, primario y primario. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo te pongo esto? Este carbono, si seguimos la misma lógica, debería de ser cuaternario, pero es secundario. Este carbono debería ser secundario, pero es primario. Entonces, no generalicen la idea de que esté acompañado por hidrógenos o porque esté acompañado por cloro o bromo. Así que cuidado con eso. Muy bien. Pasemos a ver los tipos, o en todo caso, clasificación de compuestos orgánicos. 1. Por su cadena. Por su cadena pueden ser de 2 tipos. Puede ser cadena abierta, acíclica o alifática, donde tenemos la lineal, que puede ser así,
Y esta misma se puede representar de esta manera, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. O puede ser ramificada, donde es 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, y esta se puede representar aquí 1 y aquí 2, ¿no? Son lo mismo. Puede ser una cadena cerrada o cíclica. Dentro de ellas tenemos la alicíclica. Si nos damos cuenta, esta idea de alicíclico viene de dos vocablos. Viene de alifático y viene de cíclico. Cualquiera de ellas puede ser, por ejemplo, esta de acá. Puede ser esta de acá. Pero existe también las famosas aromáticas. Una cadena aromática. Una cadena aromática está dada, por ejemplo, por su representante, el benceno. ¿Qué puedo decir de una cadena aromática? Una cadena aromática se caracteriza por tener esta ecuación. El número de electrones pi dentro del anillo debe ser 4n más 2, considerando que n pertenece a los naturales. En este caso, yo tengo 6 electrones pi, 6 es igual a 4n más 2, n vale 1. Entonces, esa es la forma de clasificar un compuesto orgánico de acuerdo a su cadena. Pero también podemos encontrarlo de otra manera. 2 por su enlace. Y de acuerdo a su enlace, también tenemos dos. Los saturados y los insaturados. Los saturados pueden ser, en pocas palabras, solamente alcanos con hibridación sp3. Mientras que los insaturados podríamos ponerlos, o podría ser así, ¿no? Podría ser alqueno, o podría ser alquino. Cualquiera de los dos. Ahora, debemos de reconocer con qué tipo de fórmulas también podemos trabajar. Cuando hablamos de tipos de fórmula, vamos a encontrar 4 tipos de fórmula, pero una de ellas está ligada directamente a la fórmula semidesarrollada. Entonces veamos la fórmula desarrollada. La fórmula desarrollada hace mención a cualquier fórmula en la cual el átomo de carbono muestre sus 4 enlaces. Por ejemplo, ahí está. Tenemos la fórmula semidesarrollada. En esta fórmula semidesarrollada, si hay átomos que se repiten, se escriben de una manera mucho más simple. CH3, CH2, CH2, CH3. Y asociada a esta fórmula semidesarrollada está la otra fórmula, que es esta de acá. A esta se le llama la fórmula gráfica, que está directamente relacionada con la fórmula semidesarrollada. ¿Por qué? Porque aquí cada vértice es un átomo de carbono y cada arista es un carbono, es un enlace. Para terminar, la fórmula global. Pero la fórmula global tiene cierta implicancia. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4 carbonos y hay 10 hidrógenos. Pero, si nos damos cuenta, alguien podría decir, profe, a mí se me ocurre escribir esto, CH3, CH2, CH2, CH3.
Otro de ustedes podría decir, profe, pero a mí se me ocurre CH3, CH, CH3, CH3. Ambos cumplen. Y cuando estamos frente a eso, nos hemos encontrado una idea de isómeros. Entonces, veamos lo que es isomería. Cuando hablamos de isomería, nosotros decimos los isómeros son compuestos que poseen la misma fórmula global, pero diferente disposición espacial. Dentro de ella vamos a ver la isomería plana. Dentro de la isomería plana vamos a ver, por ejemplo, los isómeros de posición. ¿Qué significa un isómero de posición? Un isómero en el cual una de los grupos funcionales o de los sustituyentes cambia de lugar. Por ejemplo, podríamos poner esto de acá. Este es isómero de posición con este. Si aquí estaba en 1, 2, ahora está en posición 1. O podríamos considerar, por ejemplo, este cloro es isómero de posición con este que está acá. Y a su vez, ambos son isómeros de posición con este que está acá. Como dice, posición 1, posición 2, posición 3. ¿Correcto? Todos son isómeros de posición. Pero también tenemos la isomería de cadena. Hablar de isomería de cadena, por ejemplo, nos puede llevar a tener en cuenta que al inicio tenemos 4 carbonos y este puede ser isómero de cadena con este de acá. O podríamos tener este, que es isómero de cadena con este, y ambos son isómeros de cadena de este que está acá. Tenemos también los isómeros de compensación funcional. ¿Qué es un isómero de compensación funcional? Un isómero de compensación funcional es aquellos compuestos que, no siendo de la misma familia o del mismo grupo, tienen la misma fórmula global. Por ejemplo, este es un alcano, su fórmula es C4H8 y tenemos este de acá. Este es un alqueno por el doble enlace y su fórmula es la misma. Entonces, son isómeros de compensación funcional. Podríamos decir, por ejemplo, un alcohol y un éter. Misma fórmula global, diferente familia. Podríamos hablar de un ácido carboxílico y podríamos hablar de un éster. Entonces, a eso se denomina isomería de compensación funcional. Tenemos ya no isomería plana, sino también la isomería geométrica. Para hablar de isomería geométrica, nosotros necesitamos un punto que sea rígida la molécula. Y ese punto principalmente está formada cuando tenemos carbono o carbono unidos por un doble enlace. Por ejemplo, este compuesto que está aquí, yo lo puedo escribir de dos formas que no son equivalentes. CH3, C doble enlace C, CH3, HH. Y también puedo ponerlo de esta manera. Cuando está uno al costado del otro, se le llama posición cis. Si tenemos uno al frente del otro, es una posición conocida como trans. ¿Cuáles son las reacciones orgánicas? 1. Reacción de sustitución. Principalmente para alcanos
y aromáticos. Por ejemplo, si tomamos en cuenta un aromático, tenemos esto. Obviamente cada carbono tiene un hidrógeno. Le ponemos bromo, producto de ello, este bromo entra aquí y el H se va con el otro bromo, de tal manera que lo que voy a tener es esto. Solamente ha sido una reacción de sustitución. Intercambiado un átomo por otro. 2. Reacción de adición. Generalmente para insaturados. En una reacción de adición para compuestos insaturados, por ejemplo, CH, triple enlace CH, y a esta le agrego hidrógeno, lo que va a pasar es que un hidrógeno se va a meter aquí y el otro acá, de tal manera que lo que va a generar es CH2, doble enlace CH2. Si hiciera lo mismo otra vez, me va a salir CH3, CH3. Ahora, existe algo que se llama el proceso de hidrogenación completa. Producto de esta hidrogenación completa, yo tengo que ver cuántos enlaces pi hay para agregar el número de hidrógeno. 3. Reacción de eliminación. En una reacción de eliminación necesito un átomo muy electronegativo. Por ejemplo, puedo tener CH3, CH2OH, y como para darnos cuenta de qué sucede, voy a poner 2 acá y un H lo jalo. Este doble enlace, este par electrónico va a jalar al hidrógeno, este se rompe y lo que me genera es CH2, doble enlace CH2 más agua. Se ha eliminado todo esto de acá. Veamos, para terminar, las principales funciones orgánicas. Función, grupo funcional, fórmula. Tenemos los alcanos. No tiene grupo funcional y su fórmula CnH2n más 2, considerando que no sean estructuras cerradas. Alqueno, doble enlace, CnH2n. Veamos los alquinos para dar una misma indicación para todo. Triple enlace, CnH2n-2. Aquí hay que considerar algo importante. En los dos últimos, en los alquenos y los alquinos, esa fórmula solo funciona si, solo si hay un doble enlace y no hay una estructura cerrada en la estructura. Cabe destacar que existe una fórmula que dice, la fórmula de cualquier hidrocarburo es CnH2n más 2 menos 2x, menos 4z, menos 2y, considerando que x es el doble enlace, z es el triple y y es el número de compuestos cíclicos que hay. Muchachos, creo que lo mejor sería contar el número de carbonos y el número de hidrógenos para no estar aprendiendo unas fórmulas que no tienen muchos. Tenemos los alcoholes, cuyo grupo funcional es el OH, y tenemos un ROH. Tenemos los éteres, que es un O, ROR'. Tenemos los aldehídos, CHO. Tenemos las cetonas. Tenemos los ácidos carboxílicos. Tenemos los ésteres. Tenemos las aminas, las amidas, tenemos los nitrilos y tenemos los aminoácidos.
Y con eso hemos terminado esta parte teórica. Muy bien, jóvenes, hemos llegado a la parte final de la teoría. Pasemos a resolver los ejercicios de tal manera que podamos afianzar la teoría resolviendo esto. Veamos. Dice, la química orgánica estudia la mayoría de compuestos del carbono, por ejemplo el metano, componente del gas natural, el etanol, componente del vino, y la sacarosa, que se obtiene de la caña de azúcar. Con respecto a las propiedades de los compuestos orgánicos, seleccionen la secuencia de verdadero y falso. Generalmente presentan enlaces covalentes, por lo cual son moleculares. Correcto. Tienen bajos puntos de fusión y ebullición. Verdadero. Resisten altas temperaturas, es decir, son termolábiles. Falso. Si son termolábiles, reaccionan con la temperatura. Por tal razón, no resisten altas temperaturas. A 25 grados pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Claro que sí. Por ejemplo, sólido, el azúcar. Líquido, la gasolina. Gaseosos, metano, por ejemplo, ¿no? Entonces, la respuesta es verdadero, verdadero, falso, verdadero, la B. El problema 2 me dice, el carbono es el elemento más importante de los compuestos orgánicos. En forma natural, se encuentra formando el diamante usado en la fabricación de joyas y el grafito empleado para producir la mina de los lápices. Con respecto a las propiedades químicas del carbono, seleccione las proposiciones correctas. Comparte sus electrones de valencia, es decir, posee covalencia. Correcto. Presenta 4 electrones disponibles para formar enlace. Eso sería su tetravalencia. Correcto. En todos los compuestos orgánicos se presenta la autosaturación. Dijimos que la autosaturación es la capacidad que tiene un átomo de carbono para enlazarse a sí mismo. Pero, ¿y en el metano? ¿Hay autosaturación? Si no hay otro carbono unido a él. En la urea tampoco hay. Entonces, no se presenta en todos, se presenta en cualquier compuesto orgánico que tenga que tenga más de 2 carbonos. El carbono presenta orbitales híbridos, los cuales se forman por la combinación de orbitales atómicos de su nivel de valencia. Respecto a la estructura, determine la cantidad de átomos de carbono con hibridación sp3, sp2 y sp respectivamente. Entonces tengo esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6. Me comí 1. Acá falta 1 y acá falta un triple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Entonces lo único que tenemos que hacer es colocarle qué hibridación tiene cada uno. Carbono, doble enlace carbono, sp2. Doble enlace, enlace simple, sp2. Simple, simple, sp3. Simple, 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 sp3. Simple, doble, sp2. Doble, sp2. sp3, sp, sp. Tenemos sp3. 1, 2, 3. ¿Cuántos sp2? 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántos sp? 1, 2. Entonces la respuesta es 3, 4 y 2. La respuesta es la A. El carbono puede formar una gran diversidad de compuestos orgánicos, como por ejemplo los hidrocarburos, alcoholes, ácidos carboxílicos, entre otros, lo cual se debe a que dicho elemento puede formar diferentes tipos de cadenas carbonadas. Seleccione la alternativa que presente la clasificación de la siguiente cadena carbonada. Entonces tienes carbono, 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 carbono. Entonces fácilmente yo puedo decir que esta es una cadena ramificada. Podemos decir que es una cadena alifática. Cadena abierta. Cadena ramificada.
ya que mi cadena principal sería esta, y esta sería mi ramificación, y también es una cadena saturada, ya que no hay ningún doble enlace, Entonces, esta sería ramificada, alifática, abierta y saturada. La respuesta sería la I. El carbono puede ser primario, secundario, terciario o cuaternario, dependiendo de la cantidad de átomos de carbono a los cuales esté unido mediante enlace simple. Determine la cantidad de átomos de carbono cuaternarios, terciarios, secundarios y primarios respectivamente en la siguiente estructura. Bueno, primario, 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 primario y primario. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primarios 6, 7. Secundarios. A ver, ¿cuántos secundarios hay? A ver, acá no hay ninguno, acá hay uno. Y no hay más. Secundario 1. Terciario. Tenemos 1, 2, 3 terciarios. Y cuaternario, uno solo. Entonces, cuaternario 1, terciario 3, secundario 1, primario 7. La respuesta sería la I. El isoctano se emplea para determinar el índice de octanaje de una gasolina y así determinar su calidad. Por ello existen en el mercado diversos tipos de gasolina, desde 90 octanos hasta 98 octanos. Determine la fórmula global del isoctano, cuya estructura se presenta a continuación. Nosotros hemos dicho que cuando tenemos una estructura de ese tipo, lo primero que tenemos que hacer es que cada vértice tenga un carbono. Entonces, un carbono aquí hay otro, aquí debe de haber dos, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro y acá hay otro. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C8. Ahora tengo uno acá, acá son 3. Uno acá, aquí son 3. Uno aquí, aquí son 3. 1, 2, 3, 4, no para él. Acá hay 2, acá hay 1, acá hay 3 y aquí hay 3. 1, 2, 3, 4, 5 por 3, 15. Más 3, 18. La I. En la industria de la farmacología, el estudio de los isómeros es de suma importancia, ya que dependiendo de sus propiedades, un isómero se puede utilizar para producir medicamentos como el ibuprofeno, usado como antiinflamatorio, o el omeprazol, empleado para el tratamiento de la gastritis. Señale la secuencia de verdadero y falso respecto a los isómeros. Son compuestos que tienen la misma fórmula semidesarrollada. Hay que considerar que la fórmula de semidesarrollada no es la misma, porque la que varía es la fórmula semidesarrollada, la que es igual es la fórmula global. Falso. Los de cadena se diferencian en la posición del grupo funcional. No. Se diferencian en que una parte de la cadena pasa a ser un sustituyente. Falso. Ambos compuestos son isómeros geométricos. Ya podría decir que uno es cis y este es trans. Y eso es correcto. Entonces la respuesta sería la B, falso, falso, verdadero. La isomería se clasifica como plana o geométrica. La isomería plana está formada por los isómeros de cadena, de posición y de función o de compensación funcional. Indique la relación correcta entre el par de sustancias y tipo de isómeros. A ver, aquí tengo un cloro en un secundario y un cloro en primario. Aquí los cloros están en primario, entonces son isómeros de posición. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 1. Ya, isómeros de cadena. Y estos son isómeros de compensación funcional. CAB.
Las reacciones orgánicas son utilizadas en la síntesis de diversas sustancias como los polímeros, empleados en la fabricación de plásticos, o los organofosforados y organoclorados que sirven para la fabricación de insecticidas. Seleccione la alternativa que muestre una reacción de eliminación. Esta de acá es una reacción de sustitución. No. Esta de acá es una reacción de eliminación. Correcto. Esta es de adición. Esta es de sustitución. Y esta es de adición. Entonces la respuesta es la B. Los compuestos orgánicos se clasifican según el grupo funcional que presenten. Es así que existe una gran diversidad de funciones tales como los hidrocarburos, compuestos oxigenados y nitrogenados. Seleccione la alternativa que muestre la relación incorrecta entre grupo funcional y función química. Ácido carboxílico COOH, correcto. Aldehído CHO, correcto. Cetona CO, correcto. Alcohol OH, sí. Éter es esto. Respuesta. A ver, ejercicios propuestos. 1. La D. 2. La 2, la C. La 3. La 3, la B. Y la 4, la B. Muy bien, jóvenes. Hemos terminado el capítulo de hoy. Espero les haya servido. Nos escuchamos en una próxima ocasión.